Miñot, agradecerles la presencia hoy acá en esta institución tan importante. También enviar un saludo a Uruguay, que sé que hay varias personas viendo por streaming este encuentro de las presentaciones de trabajo de fin de máster. Bueno, y un poco vengo a presentar mi proceso o trabajo final del máster, con el que fuimos colegas con Asier, y en el curso. Y bueno, yo un poco voy a hablar sobre la creación y el ensayo, y ese proceso que se genera al momento de hacer imagen y de crear en arte. Va un poco por ahí. Y al igual que Asier, yo capaz que me voy a extender un poco más en mi trabajo final de egreso de la licenciatura de Bellas Artes en Montevideo, que les mando un saludo, sé que hay docentes mirando, y estudiantes. Que hace ya bastante que no nos vemos. Estoy un poco, bueno, en fin, voy a empezar a hablar del punto de partida que fue mi trabajo final de egreso de Bellas Artes. Y voy a hablar un poco de cómo se concibió. Bueno, yo me especialicé en fotografía, capaz que es un poco historia personal, pero me parece importante porque un poco el proceso de trabajo fue personal. Entonces, contarles un poco de qué fue este trabajo. Yo me especialicé en fotografía y en ese proceso de encontrarse con un lenguaje, uno va también encontrando una forma de hacer y de vincularse con ese lenguaje, y en la fotografía encontré como una gran pasión y tuve muchas derivas hasta que llegué a trabajar con los espacios y derivé de los espacios abandonados. Entonces mi trabajo final de egreso responde a esa indagación, digamos, entre la imagen fotográfica y esos espacios abandonados, que recorrí bastantes lugares del Uruguay. Podemos ver algunas fotos. Que, bueno, fue un trabajo que me ayudó a encontrarme con la fotografía desde un punto muy procedimental. En aquel momento le hubiese dicho técnico, ahora entiendo cómo descubrí ese trabajo con la fotografía para llegar a ciertos objetivos que yo me planteaba en ese registro, ¿no? Que a partir de la indagación, digamos, en los espacios, encontrar de repente ciertos puntos de vista, también lo que sería el rango dinámico de la fotografía, poder registrar luces y sombras en toda su capacidad, digamos. El trabajo fue analógico y digital, empecé haciendo analógico, revelando rollos, como que fue un proceso muy importante para mí, en ese sentido, para meterme adentro de lo que sería la fotografía. Y bueno, después que egresé, seguí trabajando en esto, y de alguna manera, como que llegué a esto y precisaba oxígeno nuevo para continuar indagando la creación. Y el máster en ese sentido fue importante porque me logré conectar con otro tipo de relacionamiento con la fotografía, digamos. Y ahí es a donde vamos. La metodología de este trabajo, una vez que llegué como a ciertas pautas, en donde hay un cierto punto de vista, como las imágenes que vimos, hay un tipo de exposición, hay blanco y negro, también hay en las impresiones grandes formatos, se volvió como un ejercicio, de alguna manera. Y sí, continué durante el 2018 con el trabajo y ya no estaba motivado. Entonces, lo que el máster me dio, digamos, fue esa posibilidad de indagar en lo que es la creación en sí misma y entender qué me pasó acá, ¿no? Porque de alguna manera llegué a un estado, a una metodología plena y determinada, en donde yo ya iba a buscar lo que yo quería allí.
Yo ya iba al lugar, lo recorría, buscaba la luz, esperaba igual 5 o 6 horas para que la luz dé la pared y tenía todo ese proceso fotográfico, digamos, pero en el resultado yo ya iba con la mirada muy clara de lo que quería. Entonces, el máster, de alguna manera, me colocó en una situación opuesta, ¿no? Entonces, me ayudó a cuestionarme un montón de cosas de mis maneras de hacer, y en ese sentido pasé de tener la luz preestablecida, buscada, si estaba nublado no iba, yo quería una luz más expresiva, a renunciar a la luz directamente. Y en la primera salida que realicé, me enfrenté a una situación en donde yo seguía con mi cabecita pensando en obtener una situación, pero la oscuridad me superó. Entonces vi que no siempre se puede conseguir lo que uno quiere. Y eso parece algo trivial o sencillo, pero al momento de crear te abre un campo nuevo, y eso es un poco de lo que va mi TFM, ¿no? Como esas zonas indeterminadas, en lugar de trabajar ya determinadamente, trabajar con lo que no se sabe, con esas grietas o esas fisuras que nos llegan a sorprender. Y el comentario de esta foto sería que yo la saqué y no quedé conforme. Está fuera de foco, no había luz, esto es un flash, yo fui al lugar sin absolutamente nada, con una linterna del móvil. Pero también encontré, si bien me fui como decepcionado, esa decepción fue muy positiva, porque encontré en la oscuridad otra forma de hacer. En estos casos hay una luz y hay una imagen que se quiere lograr, y se logra midiendo la luz, colocando en cámara, sistema relacionado, medir las altas luces, las sombras, etcétera, para lograr un rango dinámico amplio. Acá no hay manera de medir la luz. Es una capa de oscuridad, no sabemos lo que tenemos enfrente. Entonces esta foto fue muy importante porque fue un flashazo que disparé, y dije, esto va a estar imposible. Entonces encontré otro lugar con la linterna del móvil, autodisparo, otras formas de hacer imagen, ¿no? Autodisparo, me meto adentro de este lugar, ilumino y encuentro una situación que la situación es la misma, pero la actitud es diferente. Entonces, de una misma situación pude obtener como 2 imágenes totalmente diferentes. O sea, esto es el mismo lugar, el mismo encuadre exactamente, pero son 2 cosas totalmente diferentes. Que si bien, como dentro de la fotografía, uno sabe que lo puede hacer, la falta de control me resultó muy motivante. Y sobre todo, no fue en el momento que hice las fotos, fue cuando las vi que encontré como esa sorpresa viendo las fotos, y digo, ¡guau! Pero esto está buenísimo. Y me sacó un poco o sea, logré ese movimiento que me llevó a trabajar en la oscuridad. Y me ponía a analizar, ¿no? Como lo que hacía antes y lo que ocurrió allí. Y encontré como la versión opuesta a lo que hacía. Si vemos la foto de la izquierda, la luz viene de atrás, luz natural, detalle, nitidez, y acá tenemos una luz frontal, no vemos el fondo y está desenfocada, y genera algo que en términos de un fotógrafo sería como no aceptable de alguna manera, pero a mí me generó interés y me parecía que ahí había encontrado algo, que hacía tiempo que no sentía eso, digamos, a nivel personal, ¿no? Entonces, ver en la oscuridad las posibilidades de explorar la fotografía. Y la motivación, sobre todo, de encontrar en esos lugares, en la oscuridad, una forma de equivocarme y de repente encontrar en un error, en lo que sería un error. Ya creo que cuando se encara el trabajo de otra manera no podemos hablar de error, podemos hablar de repente de aciertos o desaciertos, pero de errores concretamente ya no me interesaban. Entonces dije, bueno,
vamos a cambiar la forma de trabajo para encarar el proyecto y vamos a ir paso a paso, a ver qué voy descubriendo en ese proceso que me lleve a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, dije, vamos a buscar oscuridad. Este era un lugar que de día está iluminado. Llegamos a los búnkers. Y en los búnkers me interesaba esa posibilidad de tener oscuridad de día. Me parecía como interesante. Y también seguía, ahí, creo que para esta instancia ya tenía una linterna, pero tampoco quería, porque lo primero que pensé en esta situación fue, me compro un flash, mido y hago y vuelvo a esto. Pero decidí de alguna manera, que para mí fue importante, ir ahí a ver qué pasa, ¿no? Como tratar de no tener el control de la situación. Por eso me interesaba trabajar con la oscuridad en ese momento. Entonces, como ya había hecho una foto fuera de foco, dije, acá hay algo potente, esto puede ser una herramienta que me permita indagar en el fuera de foco. Y qué posibilidades puede haber ahí cuando no veía absolutamente, o sea, vas al laboratorio, ves una foto fuera de foco y la descartás. Y acá vi algo potente y una entrada a un territorio, como les decía, como indeterminado. Como, bueno, acá puedo acertar o puedo errar, pero, o sea, voy a estar en una zona en donde tengo que ver otras cosas, no tengo que ver solamente cómo es ese procedimiento, ¿no? Es el procedimiento y cómo se aplica a la situación. Y ese es el descubrimiento, creo que, de este proyecto a nivel personal, ¿no? Y bueno, y la posibilidad de generar otras imágenes, ¿no? Como salir de la caja y buscar qué hay alrededor. Entonces el fuera de foco tampoco quería que sea como, bueno, voy a hacer un proyecto de foto fuera de foco, no era la idea, pero ya era un recurso que tenía en esos lugares que iba visitando. Entonces, logro salir porque lo que me pasó con Terrenbag, que de hecho Terrenbag es el proyecto anterior, es un nombre de Solá Morales, un libro que se llama Los Artículos de Eni, que hace toda como una interpretación etimológica de los lugares abandonados. No me interesaba ese terreno etimológico de significados, de derivaciones en representaciones, sino que me interesaba que esa misma imagen tenga, digamos, algo que supere, ¿no? Que es lo que buscamos en arte, supere cualquier interpretación, ¿no? Generar como una presencia que esté a mi altura y no yo decir, bueno, esto está totalmente medido, controlado, sino generar una zona, un campo de presencia que permita tener cierta inestabilidad, que nos saque del terreno de los significados y de las representaciones, rarezas. Entonces, hablando con gente de acá, me enteré que había cuevas y pasé del búnker a la cueva, ¿no? Como ahondando en esa profundidad. Por eso estratos, ¿no? Como diferentes estratos en donde hay como un terreno indeterminado para la búsqueda. Bueno, esto es una mina, también cuevas, minas, diferentes recursos, ¿no? En esta foto me interesa cómo la linterna genera como una esfera en algo que es plano. Es la beta. Esto de repente, bueno, también habrán visto que decido el color, ¿no? Decido colocarme en la situación del color y abandonar como la parte monocromática, sobre todo porque no me funcionaba esta primera foto, ¿no? En esta foto fue como que dije, esta foto en blanco y negro no funciona, necesita color. Entonces, ver qué es lo que necesita aquello que voy produciendo. Bien. Y, bueno, esa inestabilidad, la oscuridad me la daba en ese proceso que yo estaba como, de alguna manera, desprendiéndome de la fotografía para llegar hacia lo fotográfico, como un terreno más expandido de la fotografía, que ahora estoy desarrollando un poco la tesis, pasar un poco de la imagen del lugar a lo que esa imagen produce en el lugar, ¿no? Y
Y si bien esto es una mina abandonada, acá busco con la linterna iluminando hacer imagen, en donde no hay, porque lo interesante de las largas exposiciones con la linterna es que uno va generando la imagen con la acción del cuerpo. Si ilumino una parte, queda todo oscuro. Entonces voy iluminando y me voy equivocando y viendo en el visor, fotografía digital acá en este caso, veo en el visor y digo, bueno, por acá, pero nunca tengo la precisión de la fotometría o del rango dinámico de la fotografía que tenía en Terrenbag. Esto es a ver qué pasa y estar como en una situación más adrenalínica, por decirlo de alguna manera. Y esto es un ejemplo de esa falta de control, ¿no? Esto es en Navarra, es una cueva que se atraviesa de un lado a otro, al otro lado se ve la luz, y es toda oscura. Entonces, detrás de cámara, uno puede hacer flash o con la linterna, no tenía muchos recursos, me interesaba eso como les dije, y nunca se genera una situación igual. Entonces, si quiero iluminar el fondo de ese lugar, tengo que meterme en la escena con la linterna. Y ahí empecé a descubrir estas situaciones que en ese momento me interesaban mucho. ¿Por qué? Viéndolo ahora, disculpen que mire el monitor, pero sí hablo de la imagen. Viéndolo ahora, veo que pasé de una forma de trabajar la fotografía como forma a darle esa potencia que tiene la propia, dijera Berger, la imagen en fotografía es tiempo más que forma. Entonces, ahí encontré algo que me parecía interesante, que era como, puede ser un poco ilustrativa del tiempo, no era la idea, pero aparece el tiempo. Y aparece un espacio atravesado por un tiempo, pero no puedo decir mucho más que eso. Me parece que la imagen, o sea, excede siempre lo que puedo decir de ella. Y esa es un poco la búsqueda del trabajo, ¿no? Buscar esas zonas que nos exceden. Y acá hay otro ejemplo de la falta de control y de la potencia de la linterna para generar diferentes situaciones, ¿no? La piedra es la misma, el encuadre es el mismo, pero las fotos son muy diferentes. Si bien esto yo lo sé como fotógrafo, aplicarlo en la imposibilidad absoluta, en el medio de una cueva, con una linterna y una cámara, en la experiencia, digamos, y cuando uno ve la imagen, siente mucho más esa diferencia, ¿no? Se puede decir, digamos, que la iluminación rasante genera más texturas y una iluminación más difusa genera menos texturas. Eso se aplica para rejuvenecer a la gente en cámara, digamos. No es el interés que tengo acá, ¿no? Es otro tipo de interés. Y la potencia de esos negros, ¿no? También, como un peso encima, que el negro en fotografía es subexposición, significa que no hay registro. Entonces es una zona plana, los negros son totalmente negros, no hay información. Cosa que antes me parecía terrible, pero acá le encontré como una potencia bastante interesante, y encontrarme ahí en esos desplazamientos de tiempo y de repente encontrar una foto donde ilumino justo la columna, ¿no? Porque es bastante impredecible todo esto. Entonces, lo interesante acá es que la imagen pasa a ser no solamente registro, sino que la imagen se genera a partir de una situación en donde hay un cambio de actitud personal en relación a la fotografía y además se genera con cuerpo, tiempo y espacio, ¿no? Que un poco el tiempo y el espacio como representación capaz está en Terrenbag, pero acá se genera a partir de eso. Y ahí está ahí estaba mi interés en ese momento, digamos, ¿no? Entonces fui de la noche al búnker, a la cueva, y vuelvo a la noche. Entonces cuando vuelvo a la noche, vuelvo como ya transformado, como con una visión más abierta, digamos, de las posibilidades que puede tener la fotografía, más allá de las que uno espera. Y siempre, a partir de ese regreso a la noche, busco esos accidentes.
Y a veces uno fracasa y a veces uno tiene éxito, pero no hay errores, no es, acá te faltó un poquito de exposición, es como que llegas a un punto en donde no hay término medio, ¿no? Y la capacidad de asombrarse de uno mismo lo que puede lograr. En este caso, todas estas fotos las fui haciendo en paralelo al trabajo del máster, al cursado del máster, y bueno, entonces un poco el trabajo va en esa reflexión de los motores de creación, los motores proyectuales, en donde tenemos previsto y previsualizado, digamos, aquello que buscamos, y los motores procesuales, en donde hay una persona, hay una situación, hay una actitud ante esa situación y hay una forma de encontrar ahí mismo, digamos, no en mi casa pensando en lugares abandonados, sino que lo que ocurre allí. Y bueno, y eso, o sea, el trabajo de máster, si bien de repente lo veo y estoy conforme con algunas imágenes, para mí lo más importante es que me ha llevado a trabajar en la tesis, en donde ya tengo una visión más expandida, digamos, como un paso de la fotografía a lo fotográfico, a un campo más expandido, como trayendo a Krauss, en donde tengo muchas más libertades, digamos, y formas de pararme ante la creación. Y bueno, les comento estas últimas fotos, no sé cómo estoy de tiempo, como siempre, pero bien. Estas fotos son la captura de un camino, no traje los segundos, pero son fotos de 10 minutos aproximadamente, en donde es la bajada de un monte, digamos. Voy a la oscuridad del monte y voy bajando el monte y haciendo esos registros de larga exposición. De hecho, yo no controlo el corte de la cámara estalla y corta. Entonces, ahí como fue como, bueno, acá encontré una forma técnica en donde el procedimiento está totalmente vinculado al sentido de lo que se produce. Entonces, esto fue como lo que le decía, como volver también transformado a entender lo que es la creación, ¿no? Como salir un poco de la imagen, de la mirada fotográfica y pasar a una cuestión más, digamos, en donde no hay... Se cancela la representación, pero es más allá que eso, ¿no? Es entender que esto es una foto del camino durante 10 minutos, no me alcanza para explicar la experiencia de lo que es. Y me pareció como una cosa que excedía, que yo lo considero inclusive en el TFM como el reconocimiento a... De hecho, creo que es esta serie, que es La Bajada del Monte, tengo varias más, pero esta fue la primera que hice, en donde, de hecho, me sorprendí cuando las vi, las imágenes, no sabía qué iba a pasar. Y estas son las 4 imágenes. Entonces me puse a pensar, ¿por qué los colores, no? ¿Por qué azul, violeta y marrón? Y ahí entendí lo que estaba haciendo técnicamente después que lo hice. Fue curioso, que nunca pasaba, ¿no? Entonces, la oscuridad del monte con la noche refleja en el camino y capturo el azul de la noche, digamos. Y a medida que voy bajando, las luces de la ciudad empiezan a contaminar el camino, entonces acá hay una mezcla de azul con marrón. Bueno, es una explicación procedimental, pero lo interesante más allá de lo que es que lo descubrí después de que lo hice y me sorprendí cuando lo vi, digamos. Entonces, ahora para la tesis lo que estoy haciendo es trabajando más que sobre la imagen del lugar, del registro, la captura fotográfica de un lugar, trabajar el lugar como imagen, o sea, el lugar que ocupa esa fotografía como imagen. Y a partir de ahí tengo un campo de investigación de acá a 4 o 5 años, en donde estoy muy motivado y siempre tengo eso, siento que gané libertades, de alguna manera. Y es también eso, salir de la mirada, el trabajo sobre la mirada, a el trabajo con el cuerpo, ¿no? Porque ahí empieza el espacio a actuar. Por ejemplo, en Terrain Bag, este trabajo, tuve la suerte de exponerlo en varios lados. En Montevideo, en la Alianza Francesa, que es un lugar bastante importante,
y también estuvo en la Bienal Sur de Argentina. Y yo siempre quería exponer los cuadros colgados contra la pared, no quería más nada, porque de alguna manera yo entendía que ese era el trabajo que estaba haciendo, y ahora no lo haría. O sea, no puedo pensar en una imagen colgada a la pared, digamos. Estoy trabajando en diferentes situaciones en donde pongo siempre en crisis como la fotografía para dar ese paso hacia lo fotográfico. Y bueno, como referencias, bueno, agradecerle a Xavi, que es mi tutor, a Javier Laca, que seguramente está mirando, lo verá después, y no sé qué iba a decir, pero agradecerle a Xavi, y eso, trabajar con una cuestión, bajar la foto del pedestal, digamos, y que la imagen que se produce nos enfrente cuerpo a cuerpo, ¿no? Ese es un poco el desafío que tengo ahora, y les estaba contando que cuando expuse estos trabajos en la Bienal Sur en Argentina y en Montevideo La Alianza, tenía esa mirada como, de alguna manera yo sabía que estaba haciendo eso, ahora que viéndolo ahora, ¿no? Y me parece que el máster, como para cerrar, el máster es como una transición entre una forma de hacer que tenía a una forma nueva que estoy descubriendo y estar ahí en situación, trabajando con la presencia de las cosas, digamos. Creo que podría seguir hablando, pero por acá está bien, creo. Muchas gracias.